Hola Cabralex, bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior estuvimos viendo lo que significaba una API REST. El día de hoy vamos a crear nuestra propia API REST con Laravel en el proyecto que estábamos trabajando antes. ¿Ya? El repositorio de este proyecto está dentro del primer comentario fijado del video, ¿ya? Por si alguien quiere continuar desde aquí a partir de esto. Y bueno, creé una rama nueva en Git donde está el proyecto ya finalizado con toda esta implementación que vamos a hacer ahora, ¿ya? Para que puedan obviamente trabajarlo manualmente. Bien, este proyecto recuerden que tenía que ver con lo que eran las causas de muerte y los asesinatos para simular una Death Note digital. Entonces la idea es poder trabajarlo. Acá yo obviamente no tengo mis contenedores levantados, así que lo voy a levantar. Aquí tengo mi terminal. Recuerden que esto se va acá a una terminal, nuevo. Y aquí se puede hacer. Y bueno, voy a levantar mis contenedores para mostrarles que todo debería estar funcionando, ¿ya? Con Docker Compose add-d. Voy a subir un poquito el zoom acá, por ahí. Ya, y bueno, esto va a permitir que se levanten acá los dos terminales, los dos containers, digo, el de Laravel, que está en la web, y el de MySQL. Y si me voy acá a la página y pongo localhost 8080 y 2, digo, / deadnote web, debería aparecer el directorio del proyecto, y si me voy a public debería aparecer el famoso Hola Mundo que hicimos la clase anterior, ¿ya? Ahí está, Hola Mundo. Bien, la idea es poder crear una API REST. Entonces para crear una API REST tenemos que hacer que Laravel primero se pueda conectar a una base de datos, recordando el dibujo que hice en la clase anterior, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos acá al Docker Compose, aquí están el password de MySQL, el password el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Entonces, si nosotros vemos la estructura del proyecto Laravel, fíjense que acá dentro de este Deadnote Web, donde está la estructura del proyecto Laravel, hay un archivo env que aquí también tiene base de datos, username y password. Pero la idea obviamente no es estar haciendo esto manualmente, no tiene mucho sentido, ¿ya? Que estén acá, estático me refiero, ¿ya? Entonces, sobre todo porque aquí, en esta parte de acá afuera, está repetido esto. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Bueno, primero por defecto aquí esto no le aparece como dbhost, le aparece localhost. Voy a replicarlo como estaba. Acá creo que le aparece como MySQL o vacío. Y acá, bueno, aparece root y vacío, una cosa así, ¿ya? Ese es el valor original que aparece. Entonces, obviamente, acá fíjense que están todas las conexiones de la base de datos que podrían haber, están acá. De hecho, esto lo que hace es sobreescribir al final un archivo que está acá adentro. En config, database. Y aquí dice que la conexión MySQL tiene por defecto estos valores, ¿ven? Entonces, obviamente nosotros queremos sobreescribir esto. Ya, lo primero es poner aquí efectivamente los nombres de la base de datos, el usuario y el password que están dentro del Docker Compose. Entonces acá donde dice MySQL Database, que dice deadnotedb, voy a copiar esto y pongo acá donde dice Database. Acá donde está el usuario, que se llama Laravel, lo copio y pongo aquí el usuario. Acá donde dice password, lo copio y pongo la password. Y acá donde está el host, esto no puede ser localhost porque se supone que esto va a tener una conexión desde este contenedor, que es el web, a este contenedor, que es el MySQL. Entonces lo que se hace aquí, en vez de poner el localhost, se le pone el nombre del contenedor, que aquí se llama db-deadnote. Ahora, si no te aparece esta interfaz acá, lo puedes ver igual en el Docker Compose. Acá donde lo generaste le pusiste db-deadnote. Entonces este nombre es el que se usa acá, ya, en esta parte del host. Ya, con eso está configurado. El tema es que esto lo estoy copiando y lo estoy pegando acá también. Y no tiene mucho sentido que esto esté así. La idea es poder reutilizar estos archivos de configuración, esta configuración. Cosa que si yo después vengo aquí y cambio que la base de datos se llama db-deadnote2, no tengo que estarlo cambiando aquí ni cambiando acá también, ¿ya? Entonces para eso se utilizan variables de entorno entre lo que es Laravel y lo que es Docker. Entonces lo que voy a hacer yo es decir, ya mira, el host es db-host, ¿ya? Entonces ese no va en esta parte porque está obviamente acá. Estamos ok. La base de datos db-database va a ser la base de datos que está acá. Entonces yo voy a tomar este nombre, este que está aquí, lo copio, me voy para acá y pongo esto, signo peso, llave, y pongo el nombre que tiene en Laravel, ¿ya?
Luego voy para acá y digo ya, username. Tomo este, que es el nombre del usuario, y acá lo reemplazo. Entonces, si se dan cuenta, estoy reemplazando cada uno de los componentes con los nombres equivalentes en el archivo de entorno. El password, tomo esto y lo pego. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y el root password, bueno, en este caso es el mismo. Creo que era absolutamente el mismo, así que podríamos poner acá la misma variable, no hay problema. ¿Ya? Creo que había puesto el mismo para los dos, o no sé si había puesto otro. ¿Ya? La verdad es que no es relevante, ponemos el mismo. Porque es un entorno de desarrollo, no es algo productivo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. El tema es que Docker Compose, para poder acceder a ese archivo tiene que estar acá en la raíz. Pero el archivo no está en la raíz, el archivo está acá adentro. Está en DeadNote Web. Ya está acá dentro de esta parte, yo necesito que esté en la raíz. Entonces para eso se puede hacer lo que se conoce como un link simbólico. ¿Ya? Y un link simbólico se hace así. ln menos s de simbólico, f, para forzar su creación. Dentro de la carpeta DeadNote Web hay un archivo env. Yo quiero que sea equivalente a el lugar actual donde estoy, .env. ¿Ya? Y eso lo que hace es generar ese archivo. ¿Ya? Y este archivo es un link, fíjate que aparece ahí como un simbolito. ¿Ya? ln-sf es un link simbólico. Se puede crear un link simbólico de cualquier cosa. ¿Ya? Entonces esto es un acceso directo a este archivo. Si yo modifico, por ejemplo, para hacerte la demostración, modifico este archivo, por ejemplo aquí pongo, pongamos un ejemplo, acá pongo 3307 y guardo. Si me voy al archivo que está acá adentro, ese archivo también tiene el cambio. 3307, ¿ven? Si modifico este 3306, el otro archivo también tiene el cambio. O sea, es un link simbólico, un vínculo desde un archivo al otro, como un acceso directo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, con eso se hace un link simbólico a un directorio. ¿Ya? Entonces, con ese archivo, ahora yo puedo levantar el contenedor, y la gracia es que al levantar ese contenedor, este tipo va a venir y va a decir... ah, mira hermano, necesito el root password. ¿De dónde saco este root password? ¿Hay un archivo env? Sí, hay un archivo env. Ah, tomo ese. ¿Ya? Esa es como la idea. Y lo mismo con cada uno. Bien. Levanto entonces. Voy a asegurarme de que esto sea una base de datos totalmente nueva. No he hecho nada en la base de datos, pero da lo mismo. Entonces voy a eliminar esta carpeta de la base de datos. Chao, por si acaso. Y voy a levantar mi contenedor. ¿Ya? Ahí está. Obviamente ahí está recreando la base de datos y me dice que todo está ok y listo. ¿Ya? Estamos por ese lado. Bueno, fíjate que el DeadNote Web no se reconstruyó, aunque es irrelevante porque es el mismo archivo que está. El mismo proyecto, así que no hay ningún problema. Y ahora lo que toca es poder crear la base de datos, porque ya yo creé la base de datos como instalación, pero no se ha creado la base de datos de este proyecto, ¿ya? Donde va a estar todo el contenido. Entonces, para crear una tabla, por ejemplo, en este caso, que es lo que vamos a hacer, se necesita trabajar con lo que se conoce en Laravel como migraciones. ¿Ya? Las migraciones son código PHP que uno hace para que el código PHP te cree las tablas, no las tengas que hacer tú a mano. ¿Ya? Entonces, voy a irme acá al icono de Docker, me voy a ir acá al Laravel DeadNote, que es mi contenedor, que es ese, clic derecho, Attach Shell. Recordemos que esto lo hacemos para ejecutar comandos dentro del contenedor. Y acá, bueno, si pongo la ruta en la que estoy, con ls, fíjense que la carpeta del proyecto se llama DeadNote Web, entonces voy a entrar ahí. Y acá voy a hacer el siguiente comando, ¿ya? php artisan make migration. Este make migration tienen que pensarlo como un archivo DDL, ¿ya? Un archivo que define cómo se va a construir la tabla en la base de datos. Por ende, si yo tuviera un proyecto con 7 tablas, tendría 7 archivos de migración. ¿Ya? Un ejemplo. Acá se le pone un nombre a la migración. Pongámosle crear tabla, no sé, causas muerte. Así se va a llamar. Y se le pone un create igual causas muerte. ¿Ya? ¿Por qué se le pone ese create? Porque así cuando Laravel vea que vamos a hacer esta migración, va a agregar el proceso necesario para que se cree la tabla solo. No lo tengo que definir yo. ¿Ya? Entonces me dice php artisan. Artisan es un archivo que ejecuta comandos de Laravel. Créame una migración para la tabla causas muerte. ¿Ya? Y si le pongo enter,
¿Ya? Esto me va a decir que se acaba de crear una migración. El tema es ¿dónde? ¿Dónde se creó esta migración? ¿Ya? Si me voy acá a los archivos del proyecto, fíjense que acá en esta parte, como esto está con Git, me lo marcó en verdecito. Me voy a base de datos, en una parte que se llama Migrations, y fíjense que hay un archivo nuevo. El archivo nuevo tiene unas fechas. ¿Por qué tiene una fecha? Porque esto permite saber que esta es la última migración del proyecto, ¿ya? O sea que esta fue primero, esta vino después en tiempo, esta vino después, esta vino después y esta viene después. Entonces así lo que sabe Laravel es que las puede ejecutar en ese orden, ¿ya? En el orden de la fecha. Ah, tengo que crear la tabla de usuarios primero. Después tengo que crear una tabla de password. Después tengo que crear una tabla de jobs fallidos, que esas las crea solo Laravel. Después crear otra tabla y al final tengo que crear la tabla que está diciendo la persona, ¿ya? Bien, acá hay que definirle los campos. Fíjate que acá me está diciendo que va a crear una tabla causas de muerte, ¿ya? Y acá me está diciendo que va a eliminar una tabla causas de muerte. ¿Por qué? Porque al final las migraciones se pueden reversar, se pueden revertir. Eso quiere decir que si yo ejecuto la migración con un comando que vamos a ver después, va a crear esta tabla. Pero si yo quiero hacerle un rollback, o sea, devolver el estado anterior, va a ejecutar esto que está acá, ¿no? O sea, cada vez que uno define una migración tiene que decirle lo que hace cuando se crea y lo que hace cuando se deshace, ¿ya? Acá fíjense que está poniéndole una ID, un auto incremental. Por defecto le crea una clave primaria con esto. Este timestamps lo que hace es definir la fecha de creación y de modificación por sí sola. Automáticamente controla la fecha de modificación y de creación dentro de la tabla. Y acá entre medio yo le puedo poner tantos campos como quiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que la tabla causas muerte va a tener una cadena, un campo string, que se va a llamar nombre, y que va a tener un máximo largo de 50, por ejemplo, ¿ya? Así se define. De hecho, creo que si no le defines, por defecto te da 50. Así que es como el valor por defecto, ¿ya? No estoy seguro si es así. Así que búsquenlo después en una página que les voy a mostrar, que les muestra más en detalle los rangos, ¿ya? Voy a decir que también va a tener un campo de descripción, que por ejemplo va a ser de algo 100, ¿ya? Y bueno, en este caso son puros string, que después se van a traducir en MySQL en varchars. Pero yo podría definir otro valor, que no fuera un varchar, ¿ya? Podría ser, no sé, un integer, lo que sea. ¿De dónde saco qué tipos de datos puedo usar acá? Lo veo en Google. Si me voy a la página y pongo Eloquent, Migration, Data Types, acá está la primera página, ¿ya? Acá salen obviamente los tipos de datos que se pueden y la explicación que le acabo de hacer, obviamente, pero ya más en un tema técnico, ¿ya? Y por acá al fondo están todos los tipos que se pueden. Todos estos tipos se pueden utilizar. O sea, yo podría hacer big increments, big integer, binary, boolean, decimal, double, float, increments, small increments, multi, todo esto que está. ¿Ya? Y hay ejemplos de cómo se podrían hacer, ¿ya? Entonces, al final estos tipos son tipos de PHP, pero que se traducen después en tipos de base de datos igual, ¿ya? Entonces, aquí esta migración está diciendo que se va a ejecutar esto cuando se ejecute la migración, y cuando se deshaga la migración va a eliminar la tabla, que es lo que yo estoy esperando, ¿ya? Entonces, paso 1 es crearse esta migración. ¿Cómo la ejecuto? Acá en este mismo terminal puedo hacer un PHP artisan migrate, ¿ya? Y eso lo que va a hacer es crearse la base de datos, ¿ya? Crea la base de datos completa. De hecho, fíjate que hace todas las migraciones. Ejecuta la primera, la del usuario, la de password, la de file jobs y la mía. Lo interesante es que si yo vuelvo a ejecutar esto, me va a decir que hay nada para migrar, porque obviamente esta migración ya la ejecutó, ¿ya? O sea, mantiene un estado de estas migraciones. ¿Bien? Puede ejecutarla cuantas veces quiera. Entonces, si alguien, por ejemplo, un amigo te pasa el proyecto y dice móntalo, lo primero que tendrías que hacer tú es ejecutar esta migración, ¿ya? Bien, esto crea la base de datos, pero no me permite o no me da un mecanismo para yo interactuar con la base de datos. Una cosa es crearla y otra cosa muy diferente es que yo pueda hacer inserciones, porque no tengo cómo, ¿ya? Para eso se crean lo que se conocen como los model. Entonces yo voy a hacer un PHP acá artisan make model, ¿ya? Y le paso el nombre que yo quiera al modelo. Ahora voy a explicar de qué se trata un modelo también. Le pondré, por ejemplo, causa muerte. Le pondré enter. Esto lo que hace es generarme acá en app
en Models un archivo que se llama causa muerte. ¿Cuál es la gracia de este archivo? Que este archivo tiene conexión directa con la base de datos. Entonces yo a este modelo lo único que le tengo que decir es qué tabla va a administrar. Y este modelo automáticamente me va a dar la posibilidad de yo poder ingresar elementos en la tabla, obtener elementos en la tabla, actualizar elementos en la tabla, ¿ya? Esto es un mecanismo de un ORM, ¿ya? Que viene del término Object Relational Mapping, ¿ya? Que en español flight antiguo no es más que decir un archivo PHP que se comunica con la BB y en el cual yo no tengo que hacer el insert, update, delete, select, ¿ya? O sea, lo hace solo el PHP por debajo, ¿ya? Eso en español flight antiguo. Bien, ¿cómo les digo que tabla es la que está relacionada? Porque fíjate que acá mi tabla se llama... De hecho, el nombre de la tabla está acá, está en la migración. Es este. O sea, se llama causas muertes. Entonces yo vengo para acá y le digo protected table, ¿ya? Igual causas muertes. Y ahora el modelo sabe de que está relacionado con esa tabla, ¿ya? ¿Cómo pruebo que esto está funcionando? Ya tengo varias formas de hacerlo. Obviamente una sería programar esto, llegar hasta el controlador, programarlo completo, programar toda la implementación y probarlo, pero yo obviamente quiero probarlo antes de que ocurra esto, ¿ya? Acá abajo, como estoy en el terminal, voy a ejecutar un comando que se llama php artisan tinker, ¿ya? Que el php artisan tinker lo que hace al final es permitir ejecutar código PHP para probar. Por ejemplo, yo podría probar una igual 10, que sería A más 20, me daría un 30, por ejemplo, y hacer pruebas de código PHP, ¿ya? En este caso yo quiero probar este modelo. Entonces pensemos que quiero ingresar una causa de muerte en la base de datos, ¿ya? Entonces voy a decir causa va a ser igual a app models. ¿De dónde saqué esto? Bueno, de acá arriba, porque esto tiene app models, ¿ven ahí? El namespace. Causa muerte. Pero yo quiero que esto cree una nueva causa de muerte. Entonces voy a venir para acá y voy a hacer un new, ¿ya? Eso, fíjense que si yo lo muestro ahora aquí mismo, me muestra un objeto de causa de muerte, ¿ya? Le voy a definir el nombre, que va a ser, por ejemplo, snusnu, ¿ya? En la descripción, ¿dónde saqué este nombre que va acá? Bueno, lo saqué de aquí, fueron los que puse acá, eso. Descripción, la mejor forma de morir, ya. Y pensemos que eso lo quiero guardar en la base de datos. Entonces voy a decir causa save, ¿ya? Y me dice verdadero. Eso quiere decir que en la base de datos debería haber una causa de muerte. Entonces yo voy a ir a buscar las causas de muerte que existen en la base de datos. App models causa muerte all. Y me dice que hay una que se llama snusnu y que tiene el ID 1. ¿Ya? Y fíjense que me genera la fecha de creación y la fecha de modificación, ¿ya? O sea que esto está ingresando en la base. Ya, entonces vamos a probar que esto está funcionando. Bueno, ya probé obviamente con el terminal, pero la idea es obviamente probar, mostrarles que efectivamente se está guardando en una base de datos. Entonces yo voy a ir acá al Workbench, que es un programita que se utiliza para ver lo que son las bases de datos, ¿ya? Obviamente también lo pueden descargar de internet, MySQL Workbench, que es este programita. Y aquí yo tengo la conexión creada, pero obviamente ustedes, la idea es que acá en la conexión le ponen el usuario, que en este caso sería Rot, ¿ya? Y la password, que de hecho está aquí, que es esa. La voy a copiar para que la vean. Y acá obviamente ponen ustedes la password, ¿ya? Una vez conectados, de hecho aquí debería decirles que la conexión fue exitosa, le ponen OK y se conectan. Entonces si me voy a la base de datos, que en este caso está acá en Chemas, ahí está la base de datos de DeadNote, ven las causas de muerte. Si le pongo a seleccionar, se van a dar cuenta que aquí está el registro. Pero obviamente esto no me dice nada porque podría obviamente yo haberlo ingresado a mano en este momento y podría estarlo engañando. Entonces
Vamos a mostrar de que no estoy engañándolo. Voy a irme a terminal. Primero voy a ir acá. Voy a abrir obviamente un shell dentro de lo que es el Laravel web. Y luego voy a irme acá a CD para entrar de nuevo al lugar donde estaba el PHP Artisan. PHP Artisan Tinker. Y lo bueno de esta cuestión es que guarda al final aquí un historial de lo que yo he hecho. Entonces voy a crear una nueva causa. Le voy a poner de nombre infarto. Ya. Ahí le pongo descripción. Pésima forma de morir. Ya. Y le ponen save. Ahí. Se supone que esto debería guardar en la base de datos. Me dice ok. Entonces si yo me voy acá al Workbench, como esto está conectado a la base de datos y vuelvo a ejecutar, milagro debería estar ahí el archivo. ¿Ya? Entonces obviamente si yo después vengo para acá y vuelvo a hacer lo que hice antes, que fue hacer un get all, así, fíjense que ahí están todas las que están, incluso la que acabo de ingresar. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces con esto hemos demostrado cómo trabajar con una base de datos con un ORM, que en este caso es el de Laravel, para poder trabajar con esto. Y bueno, en el siguiente video la idea es poder generar el controlador para poder después generar la interfaz que use esta aplicación. Bien, como les comenté, este código se encuentra en el GitHub, que está en el primer comentario del video, así que cualquier cosa lo pueden revisar ahí y obviamente desarrollarlo por su cuenta. La idea siempre es escribirlo por su cuenta. Eso, gente, nos vemos en el siguiente video.